has llevado en tu vientre. Aleluya. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro momento mariano. Damos gracias al Señor después de rezar esta hermosa oración del Regina Coeli. Y bueno, pues vamos a continuar en este emocionante trabajo que estamos haciendo de conocer a nuestra Madre Santísima más y sobre todo conocer cómo ella nos ayuda a internarnos en la vida espiritual, de tal manera que podamos hablar de una verdadera espiritualidad mariana. Y bien, el día de ayer recordarás, hablábamos de este tema de la oración sencilla, la oración aleluyática que caracteriza a nuestra Madre Santísima, que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, se encuentra gozosa y por todo encuentra una razón para alabar al Señor. Veamos ahora en esta oración que pues nos va describiendo a la persona. Porque mira, cuando nosotros entramos al tema de la oración, vamos a ver en las personas orantes toda una personalidad, algo que nos descubre una relación que mantiene con Dios. Y a través de los escritos de sus libros sobre oración y sobre vida íntima con Dios, podemos descubrir a las personas. Por ejemplo, si nosotros leemos a Santa Teresa, que es junto con San Juan de la Cruz, de los místicos de referencia, son los maestros espirituales del misticismo, ¿verdad? Podemos ver en cada uno de los elementos de sus obras cómo llevaban esa relación con Dios, que era parte de su vida continua. Cuando leemos, por ejemplo, en Santa Teresa, el libro de las moradas, en donde va hablando de una experiencia religiosa que la lleva a entender que Dios quiere casarse con ella y quiere llevarla hasta su alcoba, pero para eso tiene que ir pasando por un proceso de purificación, de enamoramiento. Y habla de todas las moradas, desde estar fuera del castillo hasta ir pasando las segundas, terceras, cuartas, quintas, hasta la séptima morada, en donde ella se desposa con Dios y es donde se tiene pues ya el arrobamiento místico, etcétera, ¿no? Y vemos entonces la personalidad de una religiosa enamorada que ama a Dios como a su esposo. Y de ahí todas las religiosas en general van a tomar y van a entender que su relación dentro del monacato, dentro de la vida monástica, aspira a este casarse con Dios. Y por eso usan también argolla, ¿sí? Ellas sí la usan como parte, todas como parte de su espiritualidad, porque tienen que ver con esta espiritualidad que es el desposorio con Dios nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que un hombre no se despose o un laico no se despose, sí, pero es una espiritualidad diferente a la de Santa Teresa. Por su lado, por ejemplo, San Juan de la Cruz pues nos habla más bien de la experiencia de un varón y nos habla de subir a una montaña
y de toda la dificultad que requiere la subida a la montaña. Y entonces habla así en su libro, ¿verdad? Subida al Monte Carmelo, y ahí va a expresar, pero también al final se da esa unión con Dios, se llama ahora la vida de unión, que junto con el proceso de purificación que él encuentra en la noche oscura del espíritu, esos dos libros nos presentan una radiografía de San Juan de la Cruz. Y así podríamos hablar de muchos otros santos. En la Virgen María ocurre lo mismo. No tenemos muchos libros, tenemos una pequeña oración, pero es suficiente. No necesitamos más para descubrirla. Y entonces nos encontramos con una mujer que en todo ve a Dios, que en todo momento se siente rodeada, abrazada por ese amor misericordioso de Dios, y la lleva a la alabanza. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. Inmediatamente después nos dice la razón. ¿Por qué pasa esto en su alma? Dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella, en ese contacto del que hablábamos el día de ayer, que no es algo que de repente aparece, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a repetir oraciones como pericos. Y la oración no puede ser así. La verdadera oración es un contacto con Dios. Es un diálogo de tú a tú que va formando, ¿sí? Al final, oraciones que podemos crear y repetir, pero que nacen de este diálogo, que nacen de ese conocimiento que tengo de Dios, de ese conocimiento que tengo de mí mismo en relación con Dios. Y de ahí nacen las oraciones. De ahí nace esta oración magnífica. María se reconoce como la esclava del Señor. Ha mirado la humillación de su esclava, ¿sí? O sea, una mujer humilde, una mujer que dentro de su ciudad pues no sería más que una campesina más, ¿verdad? Pueblito de Nazaret era tan pequeñísimo en el tiempo de la Anunciación que no aparece ni en los mapas romanos de la época. Así de pequeñito era. Una pequeña villa, unas cuantas casas, 20, 30 casas, algo así. O sea, era un pueblito pequeñito. Bueno, ahí vivía esta mujer. Pero es una mujer que tiene una relación profunda, seria, intensa con Dios. Y entonces ella, en ese crecimiento que está teniendo con Dios, va descubriendo quién es. Y entonces, ¿por qué electa? Todo esto, recuerden que está pasando después de que le dice Isabel que va a concebir, que todo lo que le dijeron es verdad. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel, porque todo lo que se te fue revelado, todo se va a cumplir a su tiempo. De tal manera que todo en un momento determinado llegará a su cumplimiento. Y ella lo experimenta así porque conoce a Dios y se ha mirado la humillación de su esclava. En nuestras oraciones, hermanos, tenemos que descubrir quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Ver que, pues, Dios es Dios y yo soy nada. Muchas veces por eso no logramos entrar en un proceso de comunicación con Dios, porque si bien somos sus hijos, hay otra canción de Jesús Adrián que me gusta muchísimo, que dice, no es como yo, aunque me llame su hermano, aunque me llame su hijo, no somos iguales, Él es Dios. Y así tenemos nosotros que entender. Aunque me llame su hijo, aunque me llame su padre, no es como yo. Y yo tengo que darme cuenta que soy simplemente barro delante de un Dios maravilloso que me ha escogido para lo que tú seas, para ser sacerdote, imagínate. Cuando yo rezo el Magnificat, digo, ha mirado la humillación de su esclava.
Dios ha mirado también mi humillación. Y me ha llamado a cosas maravillosas, fantásticas, increíbles. Ser sacerdote. Poder convertir un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién soy yo para hacer eso? Un pecador miserable. No como la Virgen María. Ella se reconoce sierva, esclava, la humillación, o sea, la nada. Ella que es santísima. Y a mí me escogió también. Y a ti también probablemente te escogió para ser padre de familia. O para ser ingeniero, arquitecto, para construir el mundo, para construir la civilización del amor. Te llamó a ti a ser instrumento de su gracia, como ella se ha fijado en la humillación de su esclava. Se han fijado en eso. Y dice, y por eso me llamarán magnífica, por eso me llamarán grande, por eso me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué? Porque se fijó en la humillación, en mi humillación, y de esa humillación Dios me levanta, me asciende, porque quieres que yo sea un instrumento de su gracia. Y por eso dice María, y Dios ha hecho obras grandes. La traducción griega puede traducirse igualmente por mí o en mí. Las dos traducciones son válidas. Dios ha hecho obras grandes en mí. Y es verdad. O sea, ella cree firmemente que va a ocurrir algo maravilloso. Quizás todavía no tiene completa conciencia de todo, pero se lo confirma Isabel, porque todo lo que te fue anunciado se cumplirá. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. Porque el poderoso, el grande, el magnífico, ha hecho obras grandes por mí y en mí. Se ha fijado en la humillación de su esclava. Hermanos, estamos llamados todos nosotros, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestro pecado, estamos llamados a ser colaboradores de Dios como María. Basta que seamos como ellos, como ella, humildes, sencillos, que reconozcamos nuestras miserias, nuestro ser pecador. Dios no puede escoger nada más que pecadores porque esos somos todos. Entonces no hay más. A ver, Señor, ¿qué vas a escoger? ¿Pecadores o pecadores? ¿Qué quieres? Bueno, pues pecadores. Tenemos pecadores muy fuertes y pecadores menos fuertes. ¿Qué quieres? Pues agarra al que reconoce que es un pecador y lo hace grande. Él lo purifica. Decíamos, tanto en el camino de Teresa, de su ascensión en las moradas, como en el camino de San Juan, en la noche oscura, habla de esa purificación que tiene que hacer en nuestras vidas. Purificación que aunque María no necesitaba, la va a hacer. La va a purificar hasta los huesos. Porque entre más miserables somos, más barro somos, Él puede hacer obras más grandes. La purificación de tener que, pues, lo que pasó con José, ¿verdad? Una purificación tremenda. Una confianza, un abandono, tener que abandonarse a la nada. ¿Qué puede esperar de esto? Una lluvia de piedras. No, ella cree. ¿Qué va a pasar? No sé. He puesto mi confianza en el poderoso, en el Shaddai, en el que todo puede hacer, todo lo domina. Él es Dios y yo, su humilde sierva. Así se lo dijo cuando llegó el ángel y ahora se lo repite. Y ahora entiende que es precisamente por esa humildad, por esa bajeza, que Dios puede hacer obras grandes en ella.
y puede hacer obras grandes a través de ella. Porque Dios no puede trabajar con lo que no es barro. Necesita el barro para trabajarlo, no la piedra. Y el soberbio es una piedra. Y el que se cree mucho es una piedra. Y el que cree que con su sabiduría humana y todos los talentos y dones que vienen también de Dios, es como mejor puede servir a Dios, se equivoca. Moisés era tartamudo, imaginen ustedes. Y es el liberador. Y es el gran profeta. No ha surgido otro profeta más grande que él. Era tartamudo. Hermanos, he conocido gente parapléjica. De que sepan lo que es un parapléjico. No habla bien, no camina, tiene un problema. Este monje que conocí hace muchos años nació con este problema porque se tardó mucho en nacer y tuvo una lesión muy grande en el cerebro y entonces pues quedó parapléjico, ¿verdad? En toda mi vida de predicador, en todos los retiros a los que he sido invitado, jamás he escuchado a un predicador tan poderoso, un instrumento tan potente de Dios como un monje parapléjico. Y he escuchado a los mejores predicadores del mundo, ninguno como él. Ninguno ha tocado mi alma de una manera tan profunda como lo hizo él. Ninguno. Ha mirado la humillación. Usa lo pobre, lo insignificante, lo que no vale ante el mundo, para ridiculizar al potente, al soberbio y engrandecer al humilde. Y bien, hermanos, pues se me va el tiempo hablando de la Virgen y hablando de las cosas espirituales. Hemos llegado al final de nuestro momento mariano. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! De ella podremos aprenderlo todo, absolutamente todo. El Magnificat nos la retrata de maravilla. Pero mañana, si Dios nos permite, seguiremos hablando de nuestra Madre Santísima para ir cerrando esta semana con el tema del Magnificat y conocer un poquito más, esta radiografía que nos presenta San Lucas en este hermoso texto del Magnificat. Nos vemos mañana, que el Señor te bendiga, te llene con sus gracias. Hasta entonces.